Ya estamos al aire y yo creo que ya empezamos. Eh, a ver, ¿alguien está escuchando? Si estamos saliendo con buen sonido. Sí, se Eh, escucha bien. ¿Se escucha bien? Se Perfecto. escucha Sí. bien, Ese es Gustavo. un milagro. Sí. Ese es un milagro que no hayan ecos y nada, ¿no? Bueno, Eh, en todo... Perdón, Dime, Marco. Seferino, controla los micrófonos, por favor, ¿vale? En principio solo Gustavo y De acuerdo, Sergio. compañero. Sí, 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 hay que controlar los micrófonos, ¿no? Perfecto. Yo creo que ahora empezamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que está Está mudo presente. tu micrófono, Gustavo. Oh, oh, a ver, a ver, a ver. Ah, cierto, Gustavo cierto, está sin está. micrófono. Está mudo, Ahora claro. sí, ya está. Ahora Ya está está. saliendo. ¿Cómo se escucha en la red? ¿Se escucha mi voz en la red? ¿Sin ecos? ¿Se escucha bien? Perfecto, ok. Bueno, ahora sí vuelvo a empezar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la gente, a todas las personas que están interesados en ver este conversatorio que hemos preparado con la red internacional Evo Pueblo y hemos invitado esta noche a Sergio de la Cerda, que es un compañero militante, un compañero que defiende el proceso de cambio. Él es comunicador, asambleísta departamental por la ciudad de Cochabamba. Él es un premio nacional de periodismo. Él ha trabajado como periodista bastantes años, ha sido director de una de las oficinas de la época y es una persona que tiene mucha experiencia en todo lo que es la gestión administrativa, la gestión política y ha sido diputado también en el Congreso, la Asamblea Recording in Legislativa. progress. Y con eso nosotros le damos la bienvenida a Sergio de la Cerda por acompañarnos esta noche. Él nos va a hablar sobre la coyuntura nacional y voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a abordar esta noche. Principalmente el gran, si quieren, el gran problema o el gran nudo que nosotros vemos en la historia de Bolivia se ha producido desde la época que se da el golpe de Estado en el año 2019, que desde entonces hemos visto muy alarmados como un país que durante todos los 14 años del gobierno de Evo Morales trató de construir una sociedad plural, un Estado plurinacional, y que hemos visto que en estos 5 años, desde el golpe de Estado del 19, está tratando de revertirse a una forma que era antigua, a una forma republicana, donde prima principalmente la segregación de grupos sociales, de los estamentos sociales más que han sido muy, si quieren, desmerecidos o han sido muy marginados durante décadas, desde la formación de la República de Bolivia. Nos alarma mucho esto porque nosotros hemos sido observadores de los cambios que se produjeron en el país desde el ascenso de Evo Morales como un presidente de origen indígena, además, que es la primera vez que Bolivia logra tener un avance, un progreso social, cultural, económico, eh, en todos los sentidos, que pone a Bolivia en un momento, en un sitial muy importante en los países emergentes o países que estaban en vías de desarrollo, que Bolivia logra alcanzar un sitial muy alto. Creo que la presencia de un gobierno liderado por un indígena y además un gobierno que hace de la inclusión una política pública es determinante en estos logros que Bolivia tiene en los 14 años de Evo Morales. Desde el golpe del 2019, esto se vio totalmente ensombrecido y pensando que el gobierno de Luis Arce Catacora iba a ser una reconquista de la democracia y además una reconquista del proceso de cambio que había logrado poner a sacar de la pobreza más o menos a un 30% de la población boliviana, algo nunca visto antes. Todos estos logros, el desarrollo de infraestructuras camineras, se ven totalmente ensombrecidas y el gobierno que entra gracias al voto del MAS como una continuación de lo que podía ser el proceso de cambio, se ve totalmente
si quieren, cooptado y se ve totalmente envuelto en corrupción que hace que el país otra vez vuelva a esa sombra antigua que nos ha perseguido a muchos, que nosotros somos ya de unas generaciones que hemos visto el país cómo era antes y cómo era durante el proceso de cambio. Hemos visto que el país ha retrocedido a esas épocas neoliberales, pero donde había mucha corrupción, mucha mentira, había mucha violencia, se implementaban el terrorismo de Estado como una política cotidiana. Esto nos llama a la reflexión y nosotros desde el exterior queremos hacer eco de todo lo que está pasando en el país y es por eso que esta noche tenemos el gusto de tener a Sergio de la Cerda acá como un posible interlocutor de lo que está pasando en Bolivia. Lo hemos visto en la televisión, en la participación que él tiene en diferentes medios de comunicación, siempre hablando con mucha base en todo lo que él hace, discute. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos acá dispuestos a escucharte. Aprecio, Gustavo, buenas tardes. Bueno, no sé si es que estoy mal, pero estaba revisando los sitios de las redes y creo que la transmisión no ha empezado todavía, o tal vez estoy mal, pero he entrado a los otros enlaces que ponían también y creo que no está funcionando la transmisión, pero no hay problema, podemos hablar también solo en este canal. Si quieres, comenzamos ahora, si quieres, volvemos a comenzar. Nada Me, más eso te me, consulto. me parece que estamos saliendo, pero estamos saliendo en el YouTube, en la página Oh, de ya. YouTube del siglo XXI, Repensando Bolivia, porque la conexión con Facebook nos falló. No sé por qué no pudimos hacer la conexión. Así que nos dirigimos a Facebook y ahora mismo voy a cambiar, voy a ver el link para poder hacerlo, postearlo en los diferentes grupos de Facebook. ¿Ok? Y lo voy a pasar por Bien, acá también. En este momento gracias estamos entonces saliendo. nuevamente por la invitación. Un fuerte abrazo a nuestros compatriotas en Canadá, en España, siempre preocupados por nuestra tierra. Es un sentimiento también que yo he conocido. Yo mismo soy hijo Acá también. En este, de padres migrantes que se fueron de ese país donde no había oportunidades a fines de los años 2000, en 1997. Mis padres también salieron a trabajar al exterior. Desde entonces he tenido la suerte de verles unas pocas veces. Ellos también indocumentados hasta hace muy poquito y es que recién también han podido retornar a nuestro país. Y cuando he ido a visitarles se siente pues la nostalgia por nuestra patria, por lo que está ocurriendo en el día a día y más cuando las noticias ya no son buenas como las teníamos de fines de 2005 hasta el golpe de Estado de 2019, más en una situación en la que hemos vuelto a perder la democracia, estamos sumidos en una profunda crisis económica, no hay una institucionalidad que funcione actualmente en el país. Hay hechos de corrupción muy graves que se han denunciado en todas las carteras del Estado, comenzando además por la propia familia de Luis Arce Catacora. Y ahora mismo estamos encaminados, como ustedes saben, en unas elecciones, entre comillas. Digo yo entre comillas porque es en realidad una farsa en la que no estamos teniendo una representación clara, no están representados los sectores mayoritarios. Se ha actuado con el Lawfare impidiendo el concurso de nuestro compañero Evo y es una en realidad multicrisis, ¿no? Por donde analicemos, es una crisis de seguridad ciudadana incluso, una crisis de medio ambiente. Todos habrán escuchado hablar de las quemas, por ejemplo, del año pasado, que si bien se repiten año tras año, en la anterior gestión han duplicado el número de hectáreas que hemos perdido. Estamos en un proceso, lamentablemente, de destrucción de nuestro país. Yo quisiera, Gustavo, tal vez como desafío que tú me señales algunos temas específicos dentro de esta multicrisis por las que podamos transitar y sobre todo también a continuación escuchar a los compañeros y expresar sus dudas que yo pudiera hacer el intento de saldar también. Creo que de esa manera podríamos hacer esto algo más ágil, ¿no? me parece serio. Bueno, una pequeña introducción a lo que vemos en la historia de Bolivia, ¿no? Que hay, bueno, Bolivia es un país
prácticamente indígena. Es uno de los países que tiene un reconocimiento de los pueblos indígenas más grandes que hay en el continente, ¿no? En muchos de los países que son vecinos, hermanos de Norteamérica, en el continente, las poblaciones indígenas fueron prácticamente barridas, ¿no? Y se habla de un holocausto, el holocausto más grande de la historia de la humanidad, que aparentemente de 100 millones de habitantes que poblaban el continente a la llegada de los españoles, el 99% de la población indígena fue literalmente masacrada o desapareció por las condiciones, las enfermedades que trajeron. Sin embargo, la resistencia de los pueblos indígenas se la vio durante toda la historia desde el momento que llegan los españoles, ¿no? Los hispanos a América. Y yo creo que en el continente la voz más constante, la fuerza social más constante que hemos visto de rebeliones, de insurgencia, justamente han sido los movimientos indígenas, ¿no? Que pese a todo eso también han sido igual masacrados, han sido exterminados. En el siglo XIX los ranqueles en Argentina los exterminaron prácticamente, los reemplazaron por ovejas para los ingleses, y es así como vemos esta constante en el continente, ¿no? De gente que viene de afuera siempre con ansias de colonizar, de conquistar y de imponerse a una población que prácticamente se ha visto diezmada. En Bolivia no escapamos de esa lógica y vemos que desde los momentos de las rebeliones de Tupac Katari, Tupac Amaru, el sector de Bolivia, lo que llamaban el Alto Perú, es uno de los lugares donde se producen estas rebeliones indígenas, estas insurgencias que son muy fuertes, ¿no? Y la hemos visto en toda nuestra historia, en el 1900, con el general me he olvidado este general indígena de La Paz, ¿no? De La Paz era el Wilca Zárate. Después vemos a la Barzola en un momento cuando es masacrada la población minera en los años 30 por Peñaranda. Después vemos el 52, la revolución, siempre de la mano de los pueblos indígenas como una constante en el país. Lo hemos visto en los últimos años y curiosamente con la emergencia de Evo Morales vemos que el pueblo indígena, finalmente la población indígena, toma el poder por primera vez y es incluida en toda la vida política. Desde entonces vemos que se producen siempre problemas de tratar de deslegitimizar un gobierno de esa naturaleza, hasta que el 2019 se produce el golpe de Estado. Es difícil entender en este momento cuál es la lógica que se ha seguido desde ese momento para poder desestructurar un país. Y en los últimos acontecimientos, en este proceso electoral, cuando se piensa que Evo Morales puede volver a ser presidente, vemos que se descarga sobre él una guerra judicial, política, extremadamente fuerte, ¿no? Un lawfare que le llaman en inglés, pero con elementos que son muy llamativos, ¿no? Porque es la misma gente del partido, que aparentemente era el MAS y PSP, que se sube en este carrusel de violencia judicial hacia Evo Morales, hacia sus, si quieres, personas que están cerca a él, y hacen además una práctica de terrorismo del Estado muy fuerte. Entonces yo pienso que lo que tú podrías ilustrarnos acá, hablarnos sobre todo, y para que se pueda escuchar en los lugares donde se está viendo esta red, qué es lo que ha sucedido, cuáles son los últimos acontecimientos que llegan finalmente a la inhabilitación de Evo Morales como el candidato ideal de las elecciones, porque es el único candidato que puede reunir 70,000 personas en una visita a un lugar, siendo que sus oponentes no llegan ni siquiera a las 2,000 o 3,000 personas, con un gran esfuerzo económico, de infraestructura, de stands y de todo eso, ¿no? Entonces nosotros queremos entender y contar a la población también cómo se ha ido desarrollando este proceso, ¿no? Con todo lo que involucra los medios de comunicación, muy importante en este momento, y que se asemejan mucho a esas revoluciones de colores que las hemos visto en los países árabes o en los lugares donde han habido este tipo de imposiciones que vienen de afuera para desmerecer o destrozar los procesos progresistas que se han dado en el continente. Entonces, eso es un poco más o menos el marco de la charla, sobre todo los últimos sucesos.
Ninguna inquietud, Gustavo, constante de nuestros compatriotas en el exterior es siempre, como tú lo decías, saber cuándo ha comenzado la ruptura en nuestro proceso de cambio. Y creo que esto se remonta al inicio mismo del gobierno de Luis Arce, cuando él de manera personal decide ya no acompañar los grandes actos tras la llegada y en la llegada también del compañero Evo, lo cual hubiera sido simplemente anecdótico y comprensible además, porque por supuesto él estaba asumiendo, Luis Arce, una agenda presidencial que con certeza le daba más responsabilidades en torno a las necesidades de la gente. Pero ahí ya algunos empezaban a atisbar una suerte de ruptura, y más cuando se posesiona el gabinete del nuevo presidente y se empiezan a eliminar ministerios tan importantes como, por ejemplo, el de energías. El compañero Evo había propuesto que nuestro país sea capital exportadora de energía en Sudamérica, y sin embargo Luis Arce detiene esta intención ejecutiva al fusionar ministerios, entre ellos el de energías, y a continuación vienen más divergencias ya programáticas, ideológicas. Se empieza a descubrir, y por boca además de los propios ministros de Luis Arce, que había una estrecha colaboración con agencias norteamericanas, con la propia misión norteamericana aquí en el país. Se traiciona a continuación nuestro modelo económico, que es probablemente uno de los hechos cumbre de este proceso de ruptura, cuando Luis Arce ya no continúa con esta política de modelo económico fundado, inaugurado por el compañero Evo, por Carlos Villegas, por varias otras personas que estimaban al Estado como el principal inversor, el principal agente económico del movimiento económico en el país. Y para ello uno de los puntales era la inversión pública que se hacía, que en el 2019, por ejemplo, estaba programada para un total de más de 9.000 millones de bolivianos, y que actualmente es la cuarta parte de aquello, y que ya entonces, llegando Luis Arce, la rebaja a la mitad, pero ni siquiera es capaz de ejecutar esa mitad que él mismo se había propuesto en cuanto a inversión pública, es decir, el dinero para caminos, para hospitales, para las necesidades de la población. Él, además de reducir este protagonismo del Estado en la inversión pública, pues muestra negligencia total en la ejecución misma de estos recursos. Los mismos datos oficiales de estos últimos años han mostrado que ministerios como, por ejemplo, y paradójicamente, el de Desarrollo Productivo, tienen una ejecución presupuestaria que apenas bordea el 50%, es decir, que ni siquiera lo poco que se habían comprometido a desembolsar en obras lo han podido ejecutar al 100%. Y ya ahí comienzan los primeros signos, por supuesto, de crisis por la falta de aplicación, por la traición a nuestro modelo económico. Otro tema fundamental también para seguir hablando de economía es no haber conservado el rol del Estado como protagonista del sector exportador, que en la época de Evo, por supuesto, venía a raíz de lo que vendíamos al exterior en tanto hidrocarburos, en tanto minería también. Y en tanto hidrocarburos, ciertamente ha habido una caída de estos recursos, pero a fines ya del gobierno de Evo se había visto esta situación y se habían iniciado no solamente las obras de prospección hidrocarburífera, fruto de ello, por ejemplo, el pozo que se precia de haber, entre comillas, descubierto Luis Arce, que es Mayaya, sino pensando en otros recursos estratégicos como los del litio y los del mutún. En el caso del litio, era la gran esperanza del país. Nosotros primero habíamos apostado a lograr una sociedad con grandes empresas del exterior que vengan a Bolivia a fabricar automóviles, baterías, pero como el mismo compañero Evo relata, estos países son pues en extremo celosos de sus patentes, de su tecnología, y simplemente quisieron que les vendamos materia prima. Es por ello que nosotros iniciamos un proceso de explotación soberana del litio
con una tecnología aprobada, con técnicos bolivianos formados en el exterior, que estaba comenzando a dar frutos y de hecho es lo único que exportamos hoy en materia de litio, lo que ha dejado el compañero Evo, y que esto fue detenido ya en el gobierno de Yanine Áñez. Nosotros supusimos que recuperando la democracia con Luis Arce íbamos a volver a recuperar nuestra gran iniciativa de explotación soberana de litio, pero Luis Arce lo que hace es lo mismo que Yanine Áñez, abandona esto y es más, dice que estaba mal la tecnología que se estaba empleando y nos vende el falso cuento de que él iba a traer otra tecnología, la de la extracción directa de litio, que hasta el momento no puede ni siquiera firmarse en contratos, puesto que son contratos absolutamente abusivos para el patrimonio nacional. Y en el caso del Mutún, pues esta planta ya debería haberse entregado en el año 2021, si es que no hubiera pasado el golpe de Estado, estaba todo marchando sobre ruedas, pero por supuesto llegó la interrupción constitucional y se paró la construcción de nuestra planta del Mutún en Santa Cruz y el régimen de Luis Arce la retomó, pero a paso en extremo lento. Es hace pocos meses recién que se ha producido la inauguración de esta obra, pero que ha sido criticada también por expertos que han señalado que partes fundamentales de este gran complejo no han sido actualmente inaugurados, es decir, han inaugurado una obra incompleta y con ello, suponemos, no se está pudiendo tener las divisas que nosotros pensábamos que íbamos a tener en materia de estas exportaciones. Además de ello, el régimen de Luis Arce dejó que la empresa privada sea la principal exportadora, ya no el Estado con sus recursos naturales, y pues los exportadores privados con los que ha pactado una y otra vez, y solo con algunos de ellos además, los dólares que reciben, pese a que nosotros les subvencionamos su producción, subvencionando el combustible, dándoles facilidades para la importación de equipos, con una serie de medidas que tiene el Estado para facilitarles su trabajo, pues los dólares que agarran más bien los dejan en cuentas del extranjero y muy seguramente especulan además en conjunto con Luis Arce con estos dineros. Todo esto ha derivado en que empecemos a sufrir ya a inicios de 2004 la falta de carburantes, puesto que el gobierno se quedó sin dólares para la importación de estos productos fundamentales para los vehículos y para la producción en general. Se comenzó con un proceso inflacionario que el día de hoy está descontrolado. Todos en Bolivia que vamos a los mercados, a los supermercados, a los kioscos del barrio, incluso vemos con pena cómo nuestro salario ha sido devaluado de facto porque las cosas suben sin control, hay muchísima especulación, las colas por los combustibles siguen hasta el día de hoy. Y pues incluso en medio y a pesar de esa crisis económica, la intención de Luis Arce, empieza a operar Luis Arce para él mismo buscar un nuevo mandato de manera totalmente ilegal. Lo primero que hace acá es contratar así básicamente los servicios de sus amigos, los mercenarios de la justicia, del Tribunal Constitucional, que de acuerdo a las normas deberían haber abandonado sus trabajos a fines de 2023, pero que ellos mismos deciden ampliar sus funciones de manera unilateral, de manera inconstitucional, ilegítima e ilegal. Y este es el principal instrumento que utiliza a continuación Luis Arce para intentar consumar sus deseos, en los que a la larga también, como todos sabemos, fracasa. Lo que hace con este Tribunal Constitucional de Mercenarios es, en primer lugar, tratar de proscribir la candidatura ya a fines de 2023 del compañero Evo Morales, con un fallo que nada tenía que ver en relación ni siquiera al objeto por el que se lo había planteado, que era en el marco de las elecciones judiciales por un asunto de libertad de expresión, y estos usurpadores de la justicia se inventan un texto adicional en los justificativos de su decisión que habla de una proscripción. Con este mismo Tribunal Constitucional empieza a manipular ya, y lo hace desde antes en realidad, el tema de las elecciones judiciales, impidiendo que se renueven los cargos de estas magistraturas a través de fallos de salas departamentales y del propio Tribunal Constitucional. Con ellos mismos es que emprende esta aventura de robar la sigla del MAS y PCP,
contraviniendo incluso todo reglamento interno del mismo órgano electoral, cuyos vocales, cuando tenían alguna dignidad, habían dicho que era imposible, era irracional, era ilegítimo inscribir a gente que además era de otros partidos políticos como la directiva del MAS y PSP. Y sin embargo, lo terminan haciendo, como terminan también los propios vocales llevándonos un proceso de elecciones judiciales cercenado, incompleto, fracasado, a órdenes de estos mercenarios de la justicia. Y de ahí en adelante el camino pues sigue nomás su curso, Gustavo, amigos, se sigue utilizando a la justicia para establecer un proceso de persecución judicial, no solo contra Evo, sobre el que hay cerca de 15 procesos, cada uno a cual más descabellados, sino contra toda nuestra dirigencia. Tenemos en la actualidad más de 100 compañeros que todavía están en cárceles del país, que en sus detenciones han sufrido violaciones a sus derechos que son propios de regímenes dictatoriales. Son muy conmovedores sus testimonios de cómo han sido detenidos, golpeados, torturados por personas de civil, trasladados en ambulancias como en las dictaduras, en autos sin placas, por supuesto sin ningún documento que acredite ningún tipo de imputación, sin fiscales y desde ya sin derecho a ningún tipo de abogado de defensa. Se consuma nomás el robo de nuestra sigla y a continuación emprenden este tema de las elecciones nacionales junto a sus vocales serviles y nosotros, ante el hecho de que se había usurpado, se había robado la sigla del MAS, buscamos alianzas con otras organizaciones políticas con las que el órgano electoral además había mantenido correspondencia legal, incluso los había reconocido como entidades legales. Es más, han participado en las últimas elecciones subnacionales donde tienen concejales, asambleístas departamentales. El propio órgano electoral les ratificó a través de una carta oficial que ellos estaban habilitados para las elecciones generales de este año. Y sin embargo, llega la orden desde Palacio Quemado, desde la antes llamada Casa Grande del Pueblo, y lo que se hace es anular la personería jurídica de estas organizaciones políticas y amedrentar a cualquier otra que pudiera tomar contacto con el compañero Evo Morales, sobre el cual además se desata esto que les decía, esta guerra judicial terrible, sobre todo desde la marcha para salvar Bolivia de septiembre de 2024, que lejos de conmover al régimen de Luis Arce por su amplia convocatoria de millones de personas, yo he tenido el gran gusto inolvidable de estar ahí, pues lo que mueve más bien es a la cacería de los dirigentes, entre ellos el propio Evo, que sobre el que se desatan además estas órdenes de aprehensión, no solo contra él, ya les dije, contra nuestros dirigentes también. Y es en ese estado de situación en el que estamos, en el que además han habido muertos, han habido muchos heridos. Las últimas movilizaciones, por ejemplo, hay versiones de gente, de activistas de derechos humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que dan cuenta de manera todavía no tan contundente de que han sido enterrados compañeros campesinos en un número de al menos 8 en Yayagua, Potosí. Para hablar nada más de las últimas movilizaciones, tenemos 2 muertos absolutamente verificados, campesinos en el sector de Parotani, que es próximo acá donde yo estoy, en Cochabamba. Debemos tener más de 2 centenares de heridos por estas protestas que se han ido desarrollando ya cuando nos querían robar la sigla. Ya entonces se desarrolló todo un proceso de protesta social con vigilias pacíficas en puertas de los órganos electorales que fueron respondidos con toda la dureza del mundo por la policía de Luis Arce, que ha sido utilizada como un grupo de choque prácticamente, un grupo de matonaje, violando todo tipo de procedimiento, todo tipo de ley que protege a los ciudadanos y persiguiendo además y encarcelando a nuestros dirigentes sin darles derecho ni siquiera en los primeros días a contacto con sus familiares o que alguien les pueda llevar alimentos, torturándolos en los recintos penitenciarios. Todo esto nos lleva a decir desde hace ya mucho tiempo que sufrimos nuevamente en Bolivia la pérdida de la democracia, sufrimos una tiranía judicial, policial e incluso
militar tras el concurso de las Fuerzas Armadas en las últimas acciones de desbloqueo, concurso ilegal además, que no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, que muestra también el manoseo que ha tenido el régimen con esta otra institución, que ya destruyó en esta farsa, en esta pantomima del autogolpe, por ejemplo, de la que ustedes han debido escuchar hablar. Algunos de los responsables de este autogolpe están actualmente en prisión, pero ellos mismos han confesado que se trataba todo de prácticamente una puesta en escena al mando de Luis Arce, cuyos planes seguramente de ese momento los vamos a saber más en detalle en adelante. Pues bien, todas estas acciones no han dejado de mellar a sí mismo al propio gobierno nacional, que de llegar en 2020 al poder con una votación de más del o casi del 55%, actualmente, según todos los estudios de opinión, tiene cerca de 1% de respaldo electoral. Y yo creo que en realidad esa cifra es muy optimista. No creo que ni siquiera lleguen a eso, puesto que la economía está realmente mal. Todo el mundo ha visto que ya no tenemos instituciones confiables. Y a todo ello se han sumado casos de corrupción que ya en 2023 incluso denunciaban legisladores patriotas, como por ejemplo Héctor Arce, que mostró incluso fotografías de un soborno para la construcción de un camino en Chuquisaca, en unos maletines, y el gobierno tuvo a bien decir que eso era un anticipo para el pago de obras, cuando todo el mundo conoce que estas transacciones se hacen pues a nivel bancario y no hay maletines que corran para adjudicarse obras, aunque en este gobierno es lo que ha ido sucediendo. No hay un solo ministerio, estimado Gustavo, amigos, que se haya salvado de gravísimas denuncias de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de favorecimiento a familiares, de un conjunto de cosas que han alcanzado, como ya les decía, a la propia familia presidencial. Nuestro legislador también, patriota Héctor Arce, hace un año, en mayo de 2024, denunciaba cómo es que dos de los hijos de Luis Arce, que eran apenas unos veinteañeros, sin patrimonio conocido, accedían a un crédito de más de 9 millones de dólares de la banca privada, cuando todos sabemos que un obrero, un maestro, un trabajador no puede acceder a un crédito ni siquiera de 10,000 bolivianos de la propia banca, con altísimos intereses además. Y todo ello para hacerse de un predio que además ha sido comprado con un precio, con una doble contabilidad para evadir impuestos en un área protegida, por otro lado, en la que en tiempo récord se ha hecho un cambio del uso de suelos y donde se ha procedido a la quema, además de estas ingentes cantidades de hectáreas en los incendios que hemos sufrido en la anterior ocasión. Y se ha conocido también, incluso por certificados, por informes de prensa y por propia información oficial, que luego de estos créditos, la gestora pública, que es la entidad que resguarda los fondos de nuestras jubilaciones, ha depositado en cuentas de este banco privado que les prestó dinero a los hijos de Arce, más de 200 millones de bolivianos, ha invertido, entre comillas, en esta banca. Y frente a todos estos hechos no se dice absolutamente nada, no hay ningún tipo de investigación en curso. Han debido ver ustedes, por ejemplo, anteayer, algún medio de comunicación le preguntó a la autoridad del sistema financiero, de fiscalización del sistema financiero, qué hay de este tema. La señora claramente dijo que no se iba a referir a eso, se levantó y se fue. El Ministerio Público es otra sucursal, básicamente, de esta tiranía. No hay investigaciones sobre estos temas, como tampoco los hay en torno a estos hechos de sicariato que han alcanzado un pico máximo, creemos, en octubre de 2024, cuando los propios autos donde se trasladaba Evo Morales han sufrido una balacera que casi terminan con su vida, en un hecho inédito en toda nuestra historia democrática. Habíamos pensado nosotros que estos hechos de violencia política los habíamos superado, pero no es así. Y ahí están los videos y las confesiones de los propios comandantes de la unidad del ejército cercana, de oficiales de la policía, que han señalado que era una operación policial militar que se efectuó. Ahí están los autos todavía baleados del compañero Evo en Laucañe y no hay ninguna investigación al respecto de esto, como en torno a ninguna de las violaciones a los derechos humanos y yo creo asesinatos también que se han venido cometiendo a lo largo de este tiempo.
Por eso es que la situación en Bolivia, Gustavo, es muy grave, por eso es que se ha terminado esta ruptura de nuestro proceso de cambio, porque el gobierno de Luis Arce empezó traicionando no solamente nuestro liderazgo político, sino nuestro modelo económico. Además, lo hizo a un lado para volver a prácticas neoliberales y a continuación se volvió en el verdugo de quienes lo llevaron al poder público, torturando, asesinando a campesinos, haciendo uso de la policía mejor incluso que en la dictadura de la señora Yanine Áñez. Y por ello es que ya en determinado punto se tornaron irreconciliables las diferencias y el compañero Evo ya fue muy frontal en su enfrentamiento con el gobierno. Esa tal vez con algunos olvidos o hierros o pequeños hierros, tal vez la historia reciente de nuestra ruptura, Gustavo. Bueno, evidentemente hay una lógica que se está llevando desde el gobierno, tratando de aprovechar lo máximo sus 15 minutos de fama, digamos, ¿no? Voy a abrir el micrófono, vamos a abrir el micrófono para que las personas que están presentes puedan hacer sus comentarios cortos, sí, no tomemos más de 2 minutos, y preguntas, sobre todo las preguntas, ¿no? En todo caso, yo te preguntaría en este momento, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, ¿no? Una de los, si quieres, de las patas que tiene este gobierno son los medios de comunicación, las empresas de los medios de comunicación que están en las ciudades. Y ese es el rol que vemos, que tratan de ocultar la información, ellos mismos no la dan. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto de todo esto en la población, ¿no? En la forma de cómo ven la realidad? Esa sería mi pregunta. Abro a otras personas si quieren preguntar. Por favor, levanten la mano o pueden activar su micrófono, tal vez. Compañero Gustavo, muy Sí, buenas noches. buenas Sí, noches. yo quiero hacer una pregunta a nuestro hermano Sergio de la Cerda. Muy buenas noches, estimado compañero y ciudadano compatriota. Mira, mi primera pregunta es, como bolivianos y bolivianas, ¿qué nos queda por hacer para que Evo esté en la papeleta electoral, hermano? O sea, al final esta gente nos van a prohibir totalmente de que entremos a la papeleta o qué acciones debemos de tomar. Una de las preguntas. La segunda, ¿es legal que los autoprorrogados que firman las resoluciones, las leyes, es legal? ¿Eso es constitucional? ¿O en qué quedará eso, hermano Sergio de la Cerda? Y otra, ¿qué acciones, eh, quién tomará acciones contra estos delincuentes? ¿Quién hará pagar por todo esto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo haremos? ¿En qué estamos quedando? Que estamos quedando muy chicos, muy pequeños, muy pisoteados. ¿Y cómo vamos a reaccionar si nos pone los pies al cuello, hermano? ¿Qué nos queda por hacer? Por favor, esas tres preguntas, si puede ser un poquito, quisiera escuchar de usted. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Podemos hacer como tres preguntas. Sí, Sergio. Y ya tenemos cuatro. Ya tiene, ok, con las cuatro con la. Perfecto, te escuchamos, te escuchamos. Bien, Gustavo, en el caso de los medios de comunicación, yo pienso que vivimos un cerco mediático que ha sido perfeccionado en relación al que teníamos cuando la ruptura del orden constitucional de Yanine Áñez, cuando el golpe de Estado. Lo primero que ellos hicieron, como recordarás, fue censurar incluso las señales de cable de canales como Telesur o RT, las sacaron del aire, como la sacaron también del aire a 200 radios, noticieros de radios comunitarias, incautaron equipos, violaron estos medios de comunicación alternativos e impusieron una política de prebenda que se ha dado a conocer incluso con el pasar de los meses con millonarios contratos entre comillas, periodistas. Pero todo esto ha sido absolutamente rebasado por lo que ha venido a continuación. En primer lugar, se ha operado a sí mismo y de manera ya estructural contra nuevamente las radios comunitarias.
se han cerrado varias de ellas, se han decomisado sus equipos, como en la época de las dictaduras también, con agentes de civil, con gente que ni siquiera se identificaba, que han entrado como ladrones a robarse antenas, a robarse equipos de transmisión. Se los ha callado, se los ha silenciado, se los ha declarado ilegales y se ha atacado de manera constante a los pocos medios de comunicación alternativos que han sobrevivido a esto, como Causachi Uncoca, la Radio del Trópico, las radios, sobre todo las radios del Trópico, Radio Soberanía y algunas otras más en el altiplano boliviano. Y en esta política de la prebendalización del periodismo han sido realmente campeones los del régimen de Luis Arce, porque para que tengas una idea, una sola familia, que es la de Junior Arias, que conduce este sitio de noticias de TV, y la de su padre incluso, tienen un total de contratos publicitarios recibidos del Estado por un valor de 77 millones de bolivianos, tal como ha contabilizado nuestro legislador Héctor Arce a lo largo de estos años, mientras los periodistas en general, porque el periodismo es un oficio en crisis en Bolivia y en el mundo, y acá particularmente, no tienen ya acceso ni siquiera a salarios mínimos, pues a las grandes cadenas como la de este señor se los ha prebendalizado con millonarios contratos, como también se los ha dado en gran cantidad, por ejemplo, al señor Pepe Pomacusi y a su programa No Mentirás. Superan en millones también los contratos y es muy fácil ver sus programas. Se ha construido toda una red de censura, además, a quienes osen cuestionar la línea gubernamental, retirándoles precisamente la pauta publicitaria que ha subido un montón a lo largo de este tiempo. Todo esto ha derivado en medios de comunicación privados que son cómplices del discurso oficial, que no cuestionan las razones profundas de la crisis económica, pero que incluso dejan de informar hechos tan graves como los muertos en represión. En lo reciente a mí me ha impresionado cómo es que se ha invisibilizado la muerte de estos dos compañeros campesinos en cercanías de acá, como les decía, y para los medios de comunicación solo existían estos oficiales heridos y muertos también, que por supuesto es un hecho lamentable, condenable, también sujeto a una investigación en la que no nos extrañaría además que se descubra que el propio gobierno tenía francotiradores, pero en fin, es un hecho condenable y lamentable, pero ningún medio de comunicación hablaba de los compañeros que han sido muertos en estas movilizaciones, por supuesto, mucho menos en relación a los heridos. Solo faltaba que repitan el discurso oficial de Arturo Murillo diciendo que nos habíamos disparado también entre nosotros, y se invisibiliza constantemente las proclamas, las decisiones del movimiento popular, únicamente cuando estas adquieren algún matiz o algún cariz de carácter polémico es que se las dan a conocer, y es así que la población anda absolutamente desinformada, no solamente en relación a estas graves violaciones de los derechos humanos, sino sobre temas de corrupción también, Gustavo. Yo he tenido el gusto hace poco de ser un primer lector de un trabajo que está listando justamente nuestro diputado Héctor Arce, en la que hace una recopilación él de la fiscalización que ha realizado a 63 casos de corrupción, entre ellos los de los hijos, el tema de las tierras de los hijos del presidente. Y mira, yo que hago un seguimiento diario a los medios, escucho radio, veo televisión y ando en las redes todo el tiempo, no me había enterado ni de lejos de la magnitud del robo que se ha perpetrado a nuestro país, no solamente en estos casos que te menciono, sino, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, de alimentos, MAPA, en la empresa aeropuerta de puertos de Bolivia, por supuesto en la Administradora Boliviana de Carreteras, en el Servicio de Identificación Personal, en fin, en una multiplicidad de cosas que están probadas con documentos, que no se trata, que han sido formalizadas incluso con denuncias públicas ante el Ministerio Público, y la investigación no ha prosperado, como tampoco ha prosperado la difusión de estos casos en medios de comunicación que están silenciados, que están amordazados, que no responden a los intereses de la ciudadanía. Esto nos tiene que motivar a, en el futuro, pensar en ampliar estos espacios de discusión como este, y también nuestros medios alternativos. Es algo que ciertamente nuestro proceso de cambio debería haber hecho de manera mucho más fortalecida.
¿Qué nos queda? Decía el compañero para que el hermano Evo Morales esté en la papeleta. Y es muy triste, pero por lo menos para que de manera objetiva, concreta, la figura del compañero Evo aparezca en papeleta, pues creo que en estas elecciones por lo menos no hay nada que hacer, puesto que ayer mismo ha comenzado la impresión de las 7 millones de papeletas que está haciendo el órgano electoral para los votantes. Y en esta impresión no está figurando ni siquiera, no solamente la imagen de Evo, sino ni siquiera su nombre, puesto que han venido impidiendo una y otra vez que logremos participar incluso en alianza con alguna otra organización política. Nuestra dirigencia nacional ha anunciado en los últimos días que hay diálogos con al menos 3 organizaciones políticas, una de ellas Morena, de la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Se dice, aunque no es oficial, que habrían algunos acuerdos ya para la inscripción de candidaturas, pero todo se va a dilucidar, suponemos, el día de mañana, sábado. Tienen que estar muy atentos a la transmisión que seguramente haga la radio Causachuncoca del ampliado nacional que se ha convocado en la UCAeñe desde horas de la mañana, donde va a haber una postura final, imaginamos, en torno al anuncio de una alianza política que hayamos podido lograr, con lo cual ciertamente tengo mis dudas, o ciertamente ya algún tipo de postura frente a esta farsa electoral a la que nos están queriendo conducir. Las reuniones, creo, de nuestras dirigencias estos días están siendo intensas y seguramente la voz oficial en torno a aquello va a ser conocida el día de mañana. Ojalá realmente se opte por alguna vía electoral, el régimen se haya dado cuenta de que, y también los partidos de la derecha, de que si vamos a un proceso ilegítimo e incluso ilegal, los resultados pueden ser fácilmente desconocidos a futuro y tengamos algún tipo de salida electoral a esta crisis. En lo que podemos insistir es en seguir defendiendo la recuperación de la democracia que está perdida, que con estas elecciones no estamos teniendo democracia, no estamos profundizando ni de lejos los procesos democráticos y hay que volvernos a organizar también, compañeros, si no para estas elecciones, como lo ha adelantado el mismo compañero Evo, para las elecciones subnacionales, donde tenemos que tener un instrumento político propio que ojalá nos dejen esta vez tenerlo de manera legal y no como ha pasado desde fines de los 90, cuando esta guerra contra el movimiento popular ha impedido una y otra vez que tengamos un instrumento político consolidado. Lo de los autoprorrogados es ilegal, su acción es inconstitucional, no lo decimos solamente los evistas, solamente los del movimiento popular lo reconocen, hasta los propios representantes de la derecha, es un bochorno de carácter internacional. Asociaciones de magistrados alrededor del mundo, especialistas, juristas de todas partes se han pronunciado en torno a la ilegalidad que estos señores cometen tras haber vencido los días de su mandato. No correspondía de modo alguno, va contra todo principio legal que alguien aumente sus funciones él mismo, además de manera ilegal, sin que hayan elecciones como las tendrían que haber sido renovados estos señores. Y son realmente delincuentes que nos imaginamos, salvo que estén transando ya con futuros candidatos, van a tener que pagar sus culpas en el mismo momento en que hay otro gobierno. Lo han anunciado incluso candidatos de la propia derecha que van a encarcelar a estos usurpadores en las primeras horas de su nuevo supuesto gobierno. Y es lo que corresponde hacer. Es realmente escandaloso lo que ha pasado en Bolivia con la acción de estos señores, que no solamente han cometido esa ilegalidad, sino que a continuación han intervenido en procesos democráticos, han tratado de proscribir al compañero Evo, han hecho que se anulen siglas políticas, pero que además han tenido un concurso claro en casos de corrupción muy sonados. El más reciente, por ejemplo, es el del mercado mutualista en Santa Cruz, que es de propiedad municipal y que por un fallo de estos mismos autoprorrogados querían transferir a una familia para que sea propiedad privada. Estos señores son los mismos que le han regalado miles de hectáreas de manera ilegal a Branko Marinkovic, este cívico separatista que fue ministro de Yanine Áñez también, que hoy es candidato, creo, de Tuto Quiroga, racista, un tipo de lo peor, que ha estado involucrado en los sucesos de 2008 también. A él le han regalado tierras.
Estos mismos autoprorrogados son los mismos que de un plumazo y han borrado más de 10 procesos judiciales, algunos de ellos con sentencia ejecutoriada que tenía el ahora alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, procesos por enriquecimiento ilícito que contaban con certificaciones bancarias, además de cómo es que se le hacían depósitos a las cuentas de él y de sus familias acá y en el exterior. Todo eso han anulado estos señores autoprorrogados, es decir, que su acción no solamente ha sido destruir la democracia y la justicia misma, sino es una acción realmente delincuencial por la que estamos seguros van a tener que pagar más tarde que temprano. Y precisamente eso es, creo, la última pregunta. Toda esta mafia, esta organización criminal que ha tomado el Estado boliviano, tendría que ser objeto de los propios planes de gobierno de los mismos actuales candidatos en estas elecciones. Pero el único que ha dicho que no va a perdonar nada de lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo y que va a investigar y va a castigar es precisamente nuestro candidato proscrito, el compañero Evo. Nosotros suponemos que Luis Arce, a cambio precisamente de que Evo no participe en estas elecciones, ha transado su impunidad con todos estos que van a aparecer en la papeleta, y es por ello que ellos dicen nada o casi nada en relación a estos graves hechos de corrupción, a estas graves violaciones a los derechos humanos, y suponemos que si asumen alguno de ellos el poder, pues seguramente va a tardar la justicia en llegar, en alcanzar a Luis Arce, que muy orondo decía, por ejemplo, anteayer que iba a terminar su gestión y iba a volver a la docencia universitaria, quién sabe enseñar qué cosa, pero nosotros pensamos que este señor debería ir ya, hoy, el día de hoy, a la cárcel de Chonchocoro. Un hecho tan grave como el tema de las tierras de sus hijos, en cualquier otro país hubiera derivado no solo en una investigación inmediata y en la inmediata destitución del presidente, sino en su encarcelamiento preventivo, cosa que no sucede en Bolivia, y este señor se da todavía el lujo de decir que va a pasear libremente por las calles, aunque todos sabemos que no es así. Por todo el daño que le ha hecho al país, suponemos que va a tener que buscarse su vida en algún lugar muy lejano del exterior. Eso en relación a estas primeras preguntas, Gustavo, amigos. Gracias, Sergio. Bueno, evidentemente las cosas en Bolivia no dejan de sorprender, ¿no? Sobre todo cuando hay si quiere, este tipo de personalidades, este tipo de políticos que hacen las cosas más inverosímiles, ¿no? Desde ya todos los actos, las resoluciones o los fallos que han podido dar los autoprorrogados desde ya son nulos de pleno derecho, ¿no? No sé cuál es la intención del gobierno de validar todo eso, que busca perpetuarse, irse del país. También una pregunta que te podría hacer es, por ejemplo, si sube a la derecha con este esquema democrático que tenemos, estoy casi seguro que los que dieron el golpe de Estado van a quedar liberados, un poco como este Leopoldo Fernández de Pando, ¿no? Que lo liberaron, que anularon todos los procesos de él durante el gobierno de la señora Áñez. En el supuesto caso de que la derecha vuelva a subir, yo me imagino que algo parecido va a pasar con Camacho y con Áñez, ¿no? Que van a también liberarlos de procesos. Yo no sé cuál va a ser la relación que pueda quedar en todo eso, cuál va a ser el estado de toda esa situación del Castillo que va y lo mete preso a Arce, la mete presa a Áñez. Yo creo que se está creando un caldo de cultivo que va a ser muy peligroso para la seguridad del país, ¿no? En todo caso, una pregunta abierta. Hay otras preguntas que quisiera la gente hacer, los que estamos acá en la reunión. Que levanten la mano o que habiliten sus micrófonos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, yo, Willy. compañero Gustavo, Ya, Willy, dale. bueno, casi todo está aclarado y más que todo agradecerle al compañero Sergio por la información y la actualización de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Nosotros desde Murcia, España, pues seguiremos de pie, luchando y fortaleciendo todas las alineaciones que nos dé el compañero Evo. Y nada, aquí estaremos esperando siempre de pie a lo que nos digan que tengamos que hacer y seguiremos así en la lucha, de pie.
siempre de pie. Gracias, compañero. Un abrazo grande desde Murcia, España. ¿Alguna otra participación? Creo que, bueno, en sí, lo que nos has descrito en todo lo que nos has hablado es muy claro lo que vemos también un poco en las noticias, ¿no? Lo que sale al exterior por las redes, por cierto, porque por los medios de comunicación nacionales muy poco. Pero sí, esa es la sensación que se tiene, ¿no? De todo lo que nos has relatado, que la corrupción realmente se ha instalado en el país. Eh, ¿Cómo tú ves la perspectiva de solución, o sea, de poner al país, ponerle un freno al proceso de corrupción? Por otro lado, vemos que la policía, por ejemplo, se ha convertido en una fuerza prácticamente irregular, ¿no? Fuertemente armada, que nos lleva un poco a la realidad de los países europeos donde hay tanta violencia policial contra la población que se expresa por Palestina o por las reformas que quieren hacer los gobiernos de derecha, y vemos a las fuerzas policiales con una brutalidad increíble. En Bolivia estamos viendo lo mismo, ¿no? Es como que no tienen un límite de la violencia que pueden ejercer sobre la gente, y curiosamente vemos que otra vez la violencia se la ejerce sobre la población, sobre todo, o sea, por decirte, para darle una figura más clara, contra las mujeres de pollera. Entonces vemos ese tipo de proceder. También hemos visto que a los empleados públicos se los ha mercenarizado prácticamente, ¿no? Los han convertido en una suerte de fuerza mercenaria que apoya, que van como ovejas a cualquier lugar para apoyar a la gente que ellos dicen que tienen que ir, y si no van, los pueden sacar de sus trabajos o los pueden o les cobran multas y qué sé yo. Me imagino que hay muchas formas que ellos tienen para poder controlar esta población, para poder someterla. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido de todo esto, Sergio, de toda esta violencia que se ha instalado en el país como una forma casi cotidiana de transacciones sociales, comerciales, económicas entre el Estado y la población? Sobre lo primero que decías hace un momento, Gustavo, yo creo que la próxima liberación anunciada de Camacho, de Yanine Áñez por los candidatos de la derecha, e incluso pienso de los grupos paramilitares, que aún hay todavía algunos detenidos de estas agrupaciones como la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista, en realidad yo creo, Gustavo, va a ser el menor de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, puesto que, si los han escuchado también ustedes, lo que quieren hacer es desmantelar en pleno el Estado, los avances del Estado plurinacional, comenzando por nuestra Constitución, que ha sido un logro de inclusión reconocido en todo el mundo, de las grandes mayorías además de nuestro país. Ellos quieren volver de manera ignorante, dicen, a la República, pese a que seguimos siendo una República, tal como nos sigue señalando nuestra Constitución. Pero lo que en el fondo quieren decir es que este país deje de ser precisamente de estas mayorías indígenas, de estas mayorías campesinas, de estas mayorías obreras. Quieren volver a ese país de los 90, del que muchos se tuvieron que ir, que era controlado por un puñado de familias que se beneficiaban de nuestras riquezas naturales, del manejo del Estado, que tenían privilegios en el acceso a la educación, en incluso el trato en la movilidad pública, en la misma calle, en las instituciones. Es ahí donde quieren llegar, y para ello lo han anunciado también, ya sin el menor rubor, al influjo de estos otros señores que en Latinoamérica están haciendo barbaridades también como Milei, que su principal plan es privatizar las empresas estatales. Algunos de ellos, además, incluso lo dicen de manera indiscriminada, no quieren ni siquiera algunas de las empresas que todavía son exitosas, que todavía dan recursos para bonos sociales el día de hoy, no, ellos quieren vender todo lo que hemos construido a lo largo de este tiempo, por supuesto beneficiándose con coimas de grueso calibre en ese camino, y vendiendo además nuestras cosas a precio de gallina muerta. Y ese proceso económico va a ir de la mano con este desmantelamiento de estos avances de inclusión que hemos tenido a lo largo de estos años. Y es en realidad muy oscuro y muy negro el panorama que viene a continuación. Y para ello no van a dudar ni un segundo en utilizar ante la protesta, como este gobierno ya ha criminalizado
la protesta de manera tan dura, van a seguir haciéndolo utilizando a la policía como un grupo de choque más, a estos grupos fascistas que han actuado en 2019, de paramilitares, de gente que está vinculada incluso con delitos de orden común, como el narcotráfico. No nos extrañaría llegar, ese es el camino que estamos siguiendo a lo que están sufriendo los hermanos ecuatorianos en un estado también desinstitucionalizado, donde primero se ha atacado al proceso político, pero esto se les ha ido de las manos y el país ha sido tomado por mafias del narcotráfico, por mafias del secuestro, del robo continuo en las calles, que es una realidad también, como les decía al inicio de esta charla, que ya la vivimos muy de cerca en el país. Ante la grave situación económica han aumentado de manera exponencial, yo creo, los robos mismos en las calles, han aumentado los hechos delincuenciales y nos enteramos que tenemos además un gobierno que actúa, si no de la mano, por lo menos encubriendo a los grandes capos del narcotráfico, que todas las semanas exportan este producto de manera ilegal al exterior, porque todas las semanas hay denuncias de Argentina, de España, de Brasil, de Perú, de sendos cargamentos de droga boliviana que ha sido trasladada al extranjero. Nosotros creemos que indudablemente con la complicidad de esta especie, de esta organización criminal que ha tomado el Estado boliviano. Y este panorama de debacle económica, de retroceso en la inclusión social, de violencia, ya no solo política, sino de violencia común, yo creo que es lamentable y tristemente el futuro que nos espera, es lo más probable que vaya a suceder. Ojalá que no. Por eso es que tenemos que estar fuertes. Le agradezco también la atención al compañero de Murcia. Estos mismos diálogos hay que replicarlos y hay que hacer muchísimo más activismo también con ustedes, hermanos del exterior. Denuncien esta situación ante los gobiernos de los países donde está. Allá hay una institucionalidad distinta a la de acá, en la que se leen las cartas, en la que las protestas sí logran cobrar alguna relevancia en el sentido público. Ayuden también a los hermanos que todavía están en las cárceles, identifiquen a través de organizaciones de derechos humanos tal vez a gente que necesita una ayuda efectiva. No nos queda de otra que resistir, hermanos, compañeros, este tiempo, esta noche que se nos ha venido desde 2019, que lamentablemente al día de hoy es más oscura y no hay visos de que aparezca alguna luz. Hay que resistir este tiempo, reorganizarnos y volver a tentar a asumir las funciones públicas para volver a este proyecto colectivo que tenía el compañero Evo. Gracias, Sergio, gracias por tus palabras, por todo lo que nos has contado. Hay otras personas que quieren hacer alguna pregunta más y estamos más o menos 1 hora y 10 minutos con Sergio. Hemos agotado prácticamente los temas que queríamos conocer de Bolivia, ¿no? ¿Hay alguien más que quisiera dar su opinión, hacer una pregunta? Evidentemente hay muchas preguntas, muchas preguntas, pero no sabemos si vamos a tener las respuestas en este momento. Tal vez, Sí. sí, Mari Carmen. Gustavo, gracias por la presentación, ha sido excelente. Gracias al compañero Sergio. Bueno, yo no soy boliviana, pero tengo muchos años haciendo solidaridad por Bolivia con Gustavo. Y como salvadoreña, cuando ustedes hablan de este presidente, como que están hablando del presidente de El Salvador. Es realmente bastante triste. Solo quería decirles que mi solidaridad siempre va a estar con ustedes y que estamos siempre dispuestos y dispuestas a continuar trabajando con Gustavo aquí en Canadá. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Mañana se va a llevar a cabo un ampliado en La Oqueña, me pareció otra vez, Sergio. ¿Cuál es la preponderancia de este encuentro? Creo que es necesario tenerlo bien en la mira, si quieres, y poder divulgar lo que se va a sacar ahí, las resoluciones, ¿no? Hay resoluciones que van a ser críticas en este momento, que además vemos que al compañero Evo lo quieren
no lo van a poner en las papeletas, que me parece un acto muy, muy decadente, muy bajo además, ¿no? Muy bajo de la gente que se precia de académica, por cierto. Pero también vemos que hay otros personajes que han surgido de las filas del MAS, ¿no? Podríamos citar tal vez a Andrónico o al mismo del Castillo. ¿Cuál es cuáles son las resoluciones, el objetivo de este ampliado más o menos que se va a tener? ¿Qué es lo que cuál va a ser van a tomar acciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Un poquito ampliar ese tema. Si bien han habido ya varias reuniones, Gustavo, en las que se tenían también que tomar decisiones importantes, estas han sido aplazadas una y otra vez precisamente porque a última hora se han roto los acuerdos políticos que teníamos para anunciarles al pueblo boliviano, y no precisamente porque nosotros hayamos intervenido, nos hayamos rehusado algún tipo de pacto democrático, sino porque inmediatamente el gobierno era noticiado, se noticiaba de que Evo Morales estaba dialogando con alguna fuerza política. Han venido las amenazas a los líderes de estas fuerzas, no solamente con quitarles la personería jurídica, es decir, su estatus legal de partido político, sino incluso con amenazas de índole personal, con amenazas de inventarse procesos judiciales, amenazas incluso personales, anónimas, de muerte, etcétera. Y es por ello que una y otra vez no hemos podido ofrecer esta salida electoral a la gente, pese a que nosotros somos el único movimiento, además político, que a lo largo de más de un año hemos confeccionado un programa que hasta se ocupa del tema de la cultura en detalle, de los avances de género de las mujeres, del tema de la naturaleza, de la educación. Este programa lo hemos trabajado con todos los actores económicos, sociales, políticos, nuestras organizaciones sociales, de manera muy responsable, ha sido pulido en sendos ampliados en nuestro Congreso de Refundación. Somos el único movimiento político que sabe qué hay que hacer exactamente, por supuesto, primero para el tema económico, y sin embargo somos el movimiento político que ahora mismo está proscrito, que no va a participar. El resto de los planes de gobierno, el de la derecha, se resume en privatizar. No hay mucho más por donde abundar ahí y en retroceder en inclusión. En el caso de Andrónico Rodríguez, yo veo que él ha tenido que preparar algo tal vez sobre la marcha. Honestamente no he visto en detalle cuál es el documento que ha inscrito ante el órgano electoral, pero por las pocas alocuciones que él ha tenido recientemente en medios de comunicación, pareciera que no hay mucha claridad en torno a las soluciones que él ofrece. Y bueno, en el ampliado de mañana yo creo que esta vez ya es totalmente definitivo, puesto que este 17 de agosto es la votación en la que vamos a elegir la manera de destrucción de nuestro Estado plurinacional, prácticamente, si por vías rápidas, intermedias o medias. Y como les decía también hace un momento, de hecho las papeletas electorales ya han entrado en un proceso de impresión, ayer o anteayer incluso. Entonces ya están vencidos todos los plazos para la inscripción de candidatos, aunque se lo puede hacer todavía 3 días antes del 17 de agosto, en algunos casos en los que haya una inhabilitación o renuncia establecida también por un conjunto de normas. Y yo creo que por eso es que la cita de mañana va a ser definitiva para orientar a nuestra militancia en función de qué es lo que viene en adelante, ¿no? Sí, tal vez se ha podido en estas últimas horas consolidar algún tipo de alianza política, si sea para la inscripción de representantes territoriales únicamente, o si se va a optar por marginarnos y seguir denunciando nomás este proceso como lo que ha sido: ilegal, ilegítimo, inconstitucional y escasamente o nulamente democrático. Puesto que quien salga, ya que si no se deja, y creemos que sería realmente un milagro que Evo esté terciando las elecciones, pero si no se deja que él participe, hay más de 1 millón, 2 millones, 3, 4 tal vez millones de electores que no van a sentirse representados. Y esto mismo deberían verlo quienes están encabezando las, entre comillas, encuestas, que van a tener un gobierno
ilegítimo, que no van a contar con gobernabilidad, puesto que gran parte de la población no ha expresado su voluntad en las urnas, y ojalá haya reflexión de ellos también en estas horas clave, aunque realmente no esperamos mucho, ¿no? En todo caso, apelemos a que nuestras organizaciones, nuestra dirigencia sea sabia, a que ojalá haya en este tipo de acuerdos que se vayan a anunciar mañana, pero lo de mañana ciertamente ya yo creo que va a marcar un camino definitivo en torno a estas, entre comillas, elecciones, ¿no? O apostar por una salida política que va a ser seguramente muy parcial, muy reducida, o desconocer este proceso electoral que no se ha llevado a cabo en ningún marco legal, mucho menos legítimo. Una pregunta, ¿hay un mínimo de Sergio, votantes perdón, que se necesita? Gustavo, Sí. quería hacer una pregunta cuando puedas, igual antes que tú, no sé. Esto le pregunto así, es bien cortito. ¿Hay un mínimo de votantes que se necesita para validar la elección o la elección es válida con los votantes que haya? Lamentablemente no hay esta figura, Gustavo, por eso es que también, por ejemplo, en las elecciones judiciales, si bien ha ido creciendo algo de manera considerable la votación de la gente, quien saque un voto por demás, que los demás Es el caso. asume las funciones, y quien saque uno y si el resto de los votos es nulo, pues asume también igualmente las funciones. Por eso también es que yo, por ejemplo, en lo personal, tengo mis serias dudas contra una salida por el voto nulo, porque de todas maneras esta gente va a decir que hemos sido unas elecciones y que ellos han sido electos, Correcto, sí. y bueno, el sistema, el ordenamiento legal va a permitir que asuman funciones, así sea que más del 70-80% de los votos sean blancos o nulos. Si ellos sacan el voto de su familia y no hay más votos, entonces ganan y asumen funciones. Claro. Sí, Marco, la palabra. Vale, es lo siguiente, Sergio. Mira, después de todo lo que ha pasado, que ya vemos llevamos unos cuantos años con todo esto, después de la salida de Evo Morales del gobierno, haciendo un poco de autocrítica, ¿en qué crees que nos hemos equivocado? ¿Cuáles han sido los factores de error que hayamos cometido para terminar en el punto en el que nos encontramos? Es ¿Se me una oye? gran pregunta esa, y Ujú. es, yo creo, lo que nos deberíamos haber preguntado inmediatamente lo acaecido en el golpe de Estado de 2019, ¿no? Desde ya, en un principio, todos hemos aceptado probablemente que la repostulación de Evo era un error político. Pero miren, dada la historia, el paso de la historia, yo creo que se ha demostrado que era conveniente nomás insistir en la repostulación del Evo, porque el proceso estaba a medias, había nomás que concluirlo, había que terminar esta gran obra que él había iniciado. Y si él ya en ese momento incluso decía, si se decidía él, y por supuesto nuestro pacto de unidad, darle una candidatura a alguien como Luis Arce, probablemente esta crisis no hubiera hecho más que adelantarse. Y esto es algo que ha ido pasando también no solo en Bolivia, ¿no? En su momento Lula, por ejemplo, confió en Dilma Rousseff, y Dilma, hay que aceptarlo, no se portó tan bien con Lula. Lo que ha pasado en Ecuador, que es algo calcado de nuestra realidad. Rafael Correa confió en Lenín Moreno e inmediatamente vino el cuchillazo. Es decir, yo creo que había que darle nomás continuidad a nuestro proceso, y creo que pensar en que hemos cometido un error en ese intento de repostulación, la historia nos está demostrando que no. Pero sí creo que hemos cometido y tenemos muchas otras deudas pendientes en el tema mismo de la gestión pública. Uno de ellos, para citar lo que ahora mismo nos está afectando, es el tema judicial. Habíamos pensado nosotros que haciendo que la gente vote por magistrados en los altos cargos, de alguna manera se iba a transparentar esta situación, iban a estar en el ojo público estas altas autoridades, pero no ha resultado así. Ha sido un cambio fallido que hemos hecho, una deuda de nuestro proceso de cambio que nos está afectando al día de hoy a nosotros mismos. No hemos obrado bien en ese sentido, como tampoco creo que lo hemos hecho con una policía y unas fuerzas armadas que desde siempre han merecido una reforma totalmente estructural para que en verdad sirvan a la gente, para que asuman valores patrióticos.
y no sean estos grupos de choque, de matonaje, de represión y de servicio de altos oficiales que actualmente al día de hoy son. Ahí creo que hemos fallado de manera fundamental, como hemos fallado también en no haber profundizado nuestros procesos de formación política, Ujú. que mucho podían haber sido explotados, además desde lo cultural, donde tenemos una riqueza tan amplia. Nuestro proceso de cambio ha sido, creo, una revolución muy sui generis, en tanto no ha tenido un correlato en un espectro superestructural, por ejemplo, en el tema de las artes y de la cultura misma, de la que somos paradójicamente tan ricos. La revolución mexicana, la revolución cubana, el propio proceso venezolano se ha nutrido y se ha aliado de manera muy clara, por ejemplo, con sus gestores culturales, con sus artistas, con sus creadores, y creo que eso mismo ha legitimado en el transcurrir de los años el mismo proceso político. Y si Venezuela, aguantando unas condiciones económicas tan duras, ha resistido, creo que no ha sido obra solamente de milagro o de algún tipo de acción represiva, sino de un discurso legitimado por la misma sociedad que ha llegado a ellas a través de acciones estructurales en el ámbito de la cultura, de la educación también, donde creo que no hemos hecho lo suficiente. En educación han habido grandes y enormes avances en dos temas centrales, fundamentales, como son la infraestructura. Creo que todos recordamos que nuestras escuelitas fiscales, además de estar bien lejos, eran realmente precarias, eran realmente, no había nada, eran lugares simplemente para donde no había ni dónde sentarse. Esa realidad ha cambiado de manera ostensible en nuestro proceso de cambio. Hay miles y miles de nuevas escuelas y de escuelas mejoradas en todo el territorio nacional, lo cual ha sido la gran obra de Evo, pero no se ha cambiado el modelo educativo en el que el Magisterio Nacional también tiene una fuerte acción para que este sea ciertamente muy mediocre y nada acomodado a las necesidades que hoy tiene el mundo. Nuestra ley educativa, Abelino Siñanes, Elizardo Pérez, ha sido un avance parcial, pero que además tenía incluso cosas muy negativas. No hemos tenido esta revolución en el ámbito educativo, no hemos tenido esta revolución en el ámbito cultural, no hemos tenido nuestra revolución en la formación de cuadros políticos, y creo que ahí están las consecuencias que hoy vivimos. El propio Andrónico Rodríguez, que debería haber sido, por ejemplo, un baluarte y un estandarte de la formación ideológica y política, creo que flaquea en muchos aspectos en este sentido, y si él, que ha sido un producto del proceso de cambio muy claro, pues no puede representar estas grandes virtudes que deberían tener nuestros líderes, pues imagínense el resto. Yo creo que hemos fallado muchísimo en lo superestructural del proceso, ¿no? Hay escuelas mucho mejores, hay muchos mejores caminos para llegar a las escuelas. El sueldo de los maestros ha crecido, pero enormemente. Antes ser maestro era realmente una profesión muy sacrificada, de personas muy humildes. Hoy los maestros tienen sueldos dignos, por eso es que no hay estos paros que hemos conocido nosotros en nuestra generación. Hasta un tercio del año probablemente se perdían en paros de los maestros, que exigían de manera justa un salario digno, que paraban por mejores condiciones de trabajo. Se les ha dado las mejores condiciones, pero no ha habido revolución en el modelo educativo, otra vez, ni en lo cultural, ni en la formación política, ¿no? Yo por ahí iría a un ejercicio autocrítico de estos últimos años. Eh, Gracias. bueno, ahí yo me atrevería a decir también, Sergio, que hay una narrativa que se construyó en los años 80, 90 sobre el éxito económico, ¿no? Y todo lo medían con el éxito económico, ¿no? Entonces se repetía parte del neoliberalismo también, ¿no? El neoliberalismo como ideología era decir, si la economía va bien, todo va a ir muy bien, ¿no? Y yo creo que también fue uno de los errores de creer que la economía lo era todo. Eh, Cuando en el fondo la economía es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más que puede ser mal utilizada, que puede ser un arma mortal en manos como Arce o como Murillo, qué sé yo, pero también puede ser una herramienta de un gran despliegue económico como pasó con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que puso la economía un poco al servicio de la gente, algo que nunca había pasado. Creo que esa es otra de las partes que son medio criticables. Yo creo que
tal vez descansaron en la idea de decir, bueno, Bolivia está en un momento económico excelente, no vamos a poder volver atrás porque ya se han establecido las bases para un éxito económico, una estabilidad económica, y en el fondo era un cuento nada más, porque cuando los países poderosos quieren destrozar un país, económicamente lo hacen tiras en un 2 por 3, ¿no? Creo que también ese fue uno de los errores, ¿no? Confiar que la economía era todo cuando en el fondo es otra herramienta nada más. Bueno, me parece que hemos hablado bastante al respecto de Bolivia, de lo que está pasando. Hay una idea de que tenemos que ser proactivos, tenemos que ser todavía solidarios y tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, porque este es un largo camino de hacer un proceso de cambio en el continente, en un país que ha sido fracturado históricamente por las clases sociales, por sus estamentos sociales. Venimos de un país fracturado, ¿no? A nivel social, con esas grandes diferencias que le damos tanta importancia a la pigmentocracia, al apellido, al barrio donde se vive, le damos tanta preponderancia, que ese un poco también es uno de nuestros grandes motivos, si quieres, una gran base de nuestro atraso como sociedad y como cultura y como expresión de progreso. Yo creo que eso se vuelve a expresar en este momento y creo que es una forma de también volver a repensar qué vamos a hacer con el futuro, con el plan de gobierno. Evo Morales evidentemente es el único que tiene un plan de gobierno como tal, no como Evo, sino como movimiento. Nunca hubo un plan de gobierno antes que sea Evo presidente, y esa es una realidad. No es la primera vez que Bolivia ha conocido una estabilidad programática, ¿no? Como nación. Y yo creo que es importante preservar esa conquista, preservar ese sentimiento de que necesitamos siempre tener un programa como cualquier país desarrollado. Gracias, Sergio. Tus últimas palabras, comentarios al respecto. Sí, Si me permite, sobre lo que decías, adelante el compañero. Gracias, Oscar. gracias, Sergio. Perdón. A ver, este tema de que siempre, además, Oscar, no se te escucha, está súper entrecortado, tal vez puedes apagar tu imagen. Creo que has tenido ese problema antes. sí. A ver, entonces, un cachito. Ahora Ahora se te está escucha. mejor. Ahora está mejor, sí. Ya, perdón. A ver, es innegable que nuestro hermano Evo Morales ha hecho una gestión que la vamos a recordar siempre. O sea, hay un antes y un después con Evo Morales. Eso es innegable. Eso tanto los nuestros o nosotros y también los otros los reconocen de esa manera, ¿no? Pero también vemos de que, y nos hace recuerdo mucho, Sergio, de que no es solamente el tema económico, sino también son las otras áreas que deberíamos haber trabajado, ¿no? Como lo hizo Cuba, como lo hizo Venezuela, o como lo está haciendo también Nicaragua y otros procesos. Petro también está luchando por la misma situación, ¿no? ¿Qué pasaría? Y sería ahí la pregunta con Sergio, ¿qué pasaría si es que no nos empecinamos tanto en que vaya Evo Morales como nuestro líder? Yo estoy de acuerdo con Evo Morales, o sea, no es innegable, es nuestro líder innato y nuestro candidato también, y decimos insustituible. Pero también pensando en Bolivia, no rendirnos tan fácilmente y hacer de que el proceso aún así no vaya en el 100% como nosotros queremos, pero también vaya, digamos, con otro candidato
que sea de los nuestros. Andrónico ya está desechado, ¿no? Es una pieza del imperio, además. Entonces, ¿qué pensarías sobre esto, Sergio, por favor? Sobre lo primero que decía Gustavo y también en parte el compañero Oscar, sí, yo creo que se ha pensado que este éxito económico iba a repercutir de inmediato en un proceso político, cultural y educativo, cuando en realidad ha establecido justamente una reacción social de sectores conservadores a los avances que teníamos, ¿no? Y creo que esa es la razón estructural también del golpe de Estado. Creo que hemos abandonado, tal vez en el último lustro del gobierno del presidente Evo, esta filosofía que además era auténtica, era nuestra propia del vivir bien, que es a lo que apuntábamos de manera superestructural. No era ni siquiera un discurso ideologizado en sentido de la izquierda tradicional, sino era la recuperación de los saberes de nuestros indígenas que tenían este vivir bien, ¿no? Antes de la colonia y que ha subsistido incluso esto en varios sectores, ¿no? Vivir sin acumulación, sin competencia con el otro, con lo necesario, sanos, saludables. Nos ha faltado muchísimo profundizar en esa consigna del vivir bien que la teníamos y era propia del proceso de cambio también, ¿no? Y creo que es una buena bandera también a retomar ahora y en lo que viene. Sobre el compañero Evo, pues un líder de esa talla, creo que muy difícilmente lo vamos a volver a tener. Por ello es que yo creo que hasta el último minuto, que probablemente ya se está acercando, que va a ser estos días, si no mañana, hay que insistir en el mecanismo para que él pueda postularse, y no por un tema mesiánico, que ciertamente también lo podría haber, y de eso también podríamos hablar, o hasta de religiosidad, no sé, sino porque concreta y objetivamente él es el único que ha demostrado no solo un liderazgo político muy fuerte, no solo resultados en la gestión pública durante su gestión de gobierno, sino, como les decía, es el único que se ha preocupado y se preocupa de manera muy responsable por tener ahora mismo soluciones a la crisis. No debe haber, y de eso estoy plenamente seguro, un plan de gobierno más pensado, más socializado, más discutido, más aportado, más detallado, más amplio que el que hemos podido parir a lo largo de este año y medio, en la que Evo se ha reunido con los más diversos sectores, no solamente nuestras organizaciones sociales, sino sectores de profesionales, técnicos en energía, expertos en construcción, expertos en minería, con los más amplios sectores, no solamente de acá, sino incluso del extranjero. Y por eso creo en la validez de este documento que él ha podido confeccionar, teniendo además todo el tiempo a Bolivia en su mente, ¿no? Eso es algo que caracteriza, creo que solamente a Evo, pensar todo el tiempo, 24/7, en soluciones para el país. Él probablemente tiene sus momentos personales, pero siempre está con la mente puesta en dar soluciones al país. Y fruto de aquello, de manera objetiva y clara, es este programa de gobierno que pienso yo serviría de manera muy contundente para enfrentar la actual crisis. Por eso, la insistencia en que Evo sea el candidato no es un encaprichamiento, creo, es una cuestión objetiva, de trayectoria, de liderazgo fuerte y además de plan de gobierno muy claro, muy contundente, en lo que creo que deberíamos, hasta el último minuto que sea posible, insistir en la candidatura de Evo. Y bueno, ya veremos qué es lo que determinan estos sirvientes del órgano electoral o de la propia justicia autoprorrogada, justicia entre comillas, ¿no? Pero como un ejercicio político, incluso responsable, yo creo que es bueno persistir en aquello. Y bueno, nuestras mismas organizaciones también asumo que se están dando cuenta de que está llegando un momento culmine y seguramente esto se está debatiendo
ahora mismo y esta semana mismo se está debatiendo en todos los sectores, ¿no? Y las conclusiones las vamos a saber mañana. Gracias, Sergio. Bueno, evidentemente cualquier partido que lleve a Evo Morales como candidato en lo que sea va a ganar. Eso está claro, ¿no? Por eso le tienen pánico. Muchas gracias por tu participación, realmente ha sido muy buena, nos has dado mucha información de todos los ámbitos de lo que está sucediendo ahora. Hay muchas cosas por hacer, también por denunciar el tema de los derechos humanos, creo que es un hecho muy lamentable, ¿no? Porque hemos retrocedido décadas en ese tema y estamos prácticamente en manos de mercenarios en este momento que están dirigidos desde el gobierno. Esa es una cosa que no deja de llamar la atención y que causa mucho temor, además, porque hemos visto a la violencia también con la que pueden actuar, ¿no? Lo hemos visto en Yayagua, en Cotapata, ¿cómo es? En Cotapata, y también lo hemos visto en otros momentos cuando se han llevado a cabo bloqueos nacionales para exigir cosas que normalmente se deberían exigir como población. Hemos visto el actuar, ¿no? Cómo van poniendo pruebas falsas, los falsos positivos y todo esto. Espero que eso no desemboque en una violencia más grande hacia la población y hacia las comunidades indígenas principalmente. Muchas gracias por tu participación. Si tienes unas últimas palabras para despedirte. Sí, hermanos, el agradecido soy yo. Como les digo, conozco la experiencia de estar fuera de nuestra patria. Muchas gracias a ustedes por no olvidarse nunca de este suelo que los ha visto nacer y que los necesita también aún en la distancia. Gracias por organizarse, de verdad, no hay otra manera que seguirnos apoyando. Coadúvenos con estos espacios de discusión, escriban a los gobiernos donde están ustedes presentes, busquen asociaciones de organizaciones de defensa de derechos humanos, denuncien por todos los medios qué es lo que está sucediendo en Bolivia. Ahí están nuestros medios de comunicación alternativos que reflejan estas graves violaciones a los derechos. Estén siempre unidos y de todas maneras no perdamos la esperanza, compañeros. Sigamos en esta lucha, ya lo hemos logrado una vez, es muy probable que volvamos. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Ha sido un gusto y un abrazo bien boliviano para todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias, Chao, gracias. chao. Voy a poner ahorita la galería para que podamos vernos todos los que estamos acá. Tengo que buscar esto en mi computador. A ver dónde estamos. Chao, chao. Ahora sí, Un abrazo. galería. Ok, ahí estamos. Esto de la tecnología. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias a todos por participar y seguimos en nuestra reunión. Gracias, Sergio. Realmente ha sido una charla muy, muy constructiva, muy buena. Voy a salir ahora de las redes.